Bom dia a todos. Bom dia, Paulo, Gustavo, membros da banca, todos presentes aqui. Estamos iniciando, então, a defesa da qualificação de doutorado do aluno Gustavo Andrés Ferraro. O título da qualificação é Árvores de Genes e suas limitações no estudo da biodiversidade. O orientador do Gustavo é o Paulo Andrés Bucupi, o co-orientador é o professor Felipe Augusto Gonçalves de Mello. O título do projeto de tese que está relacionado a essa qualificação é Relações filogenéticas e filogeografia comparada das espécies de uma linhagem monofilética de Astyanax, Girard, 1854, Teleostei, Caracide. Os membros desta banca de exame de qualificação são os professores doutores William Brian Jennings, atualmente na UERJ, Tiago Esteban Parente Martins, da Fiocruz, e eu, presidindo, o professor Marcelo Wexler, do Museu Nacional. O Gustavo terá cerca de 50 minutos para fazer a apresentação e depois teremos a arguição, cerca de 30 minutos para cada membro da banca, tá bom? Gustavo, alguma pergunta? Carlos, alguma pergunta? Então, por favor, todos desliguem o microfone, vídeo e teremos aí início da apresentação. Ok. Bom dia, eu sou Gustavo André Ferraro, aluno de doutorado do PPGSO. Eu vou apresentar a qualificação de doutorado Árvores de Genes e suas limitações no estudo da biodiversidade. Uma árvore de gene vai refletir as relações filogenéticas de uma sequência de DNA. Como vemos aqui na figura, entre duas espécies, a árvore de gene vai ser só uma filogenia para esse gene, com um evento de divergência em um determinado tempo. Enquanto que uma árvore de espécies vai demonstrar a filogenia de espécies, neste caso a espécie 1 e a espécie 2, e aqui a árvore vai ter uma largura que vai estar relacionada ao tamanho efetivo da população. E o tempo de divergência aqui vai estar relacionado com o tempo de divergência da população dessas espécies, podendo variar quando a população, por exemplo, passa por um evento de coalescência menor. Uma árvore de gene, então, vai estar inclusa na árvore de espécies, como vemos aqui na figura. Porém, essa árvore de gene pode ser incongruente com a árvore de espécies devido a eventos de extinção, como se ve aqui nesse X aí, esse ramo da árvore de gene, nesse ponto se extinguiu. E aqui temos um processo de transferência horizontal desde D para C. Então, uma árvore de gene, quando comparada com uma árvore de espécies, pode ser incongruente. Como se ve aqui o caso de B y C, que na árvore de espécies están más relacionadas, en cuanto na árvore de genes, C está más relacionada con D. Então, o objetivo da apresentação é falar sobre as limitações que apresentam essas árvores de genes, que está dada pela incongruência entre as árvores de genes e de espécies. Essa incongruência vai ser observada pela presença de grupos polifiléticos ou parafiléticos nos grupos recuperados, não? Eu dividi essas incongruências em 3 exemplos que estão em 2 grandes grupos. Uma é a características, corresponde com características próprias dos genes, características evolutivas dos genes, e a outra na delimitação das espécies, digamos, o que é uma falha mais
pelos pesquisadores más que por las propias características de los genes. Pelas características evolutivas de los genes, vamos a ver dos ejemplos, a integración mitocondrial y a separación incompleta de las linajes. En cuanto a incongruencia por la delimitación de las especies, vamos a ver ejemplos de superestimación del número de especies y subestimación del número de especies. De superestimación del número de especies, voy a dar dos ejemplos, el de polimorfismo y variación geográfica, y de subestimación del número de especies, o ejemplo de las especies crípticas, también conocido. A integración mitocondrial, entonces ya entrando en el primer caso, a integración mitocondrial, voltamos a la figura que voy a presentar en un principio, es un caso donde existe una transferencia horizontal de ese alelo. Entonces, si tenemos un árbol de genes, en este caso con dos taxons A y B, distribuidos en las áreas 1, el taxon A distribuido en la área 1 y 2, y el taxon B distribuido en las áreas 2 y 3, en esa área simpátrica, en que se hallan juntas la especie A y B, existe una hibridización interespecífica, en la cual las diferentes especies la van a transferir sus alelos para un pool génico de otra especie. Como vemos aquí, la Z vermelha, el taxon B, él transfiere sus alelos mitocondriales para A, o puede ser el caso contrario, de A pasar para B. No final, vamos a tener un árbol de genes, en la cual B y A están juntos en una área simpátrica, como se marca ahí en un círculo vermelho. Un ejemplo de introgresión mitocondrial foi registrado nos grilos do Havaí, do gênero Laupala. Aquí tenemos una hipótesis sistemática en base en la morfología que diferencia tres grupos morfológicos. El grupo KY, endémico das ilhas mais ao norte, y el grupo Seracina y el grupo Pacífica, que están distribuidas en las restantes islas con varias especies. Entonces, a árboles de gene nuclear de estos grilos recuperó perfectamente el grupo Seracina, el grupo Pacífica y el grupo KY. Digamos, existe una congruencia perfecta entre árboles de genes y la sistemática tradicional. En cuanto a árboles de genes mitocondrial, no recuperó grupos morfológicos. Haciendo un zoom en ese árbol ahí, en dos ramos vemos que está junta a las especies Seracina y Pruna. Y aquí vemos que Seracina pertenece a un grupo morfológico y Pruna pertenece a otro grupo morfológico. Digamos, filogenéticamente ellas no están emparentadas, por ende ellas coexisten en la misma isla, ellas son simpátricas, y se hibridizaron. Esa es la razón por la cual aparecen juntas en el árbol mitocondrial, en un caso de introgresión mitocondrial. Otro ejemplo son estas especies, Eucolea, Procea y Vesperchina. Vesperchina y Procea pertenecen al grupo Pacífica y Eucolea pertenece al grupo Seracina. También no están relacionadas filogenéticamente, mas ellas coexisten en la misma isla y cruzaron sus mitocondrias, son híbridos. Y para dar más un ejemplo, aquí estas especies marcadas en vermelho, Japapa, Mediaspisa, Neospisa y Pacífica,
Neospisa y Mediospisa pertenecen al grupo Seracina y as Papa y Pacífica pertenecen al grupo Pacífica. También otro caso de grupos no filogenéticamente relacionados, porém simpátricos e híbridos. Entonces, la introgresión mitocondrial puede ser un caso de hibridización simples, como ejemplo que vimos anteriormente de los grilos, o de hibridización múltiple. De hibridización simple tenemos más un ejemplo que puede ser un poco más complejo de entender, que cuando las especies poseen variantes geográficas, o sea, la especie está distribuida a lo largo de varias áreas, y una de las áreas periféricas se hibridiza con otra especie diferente. Entonces, esa población que se hibridizó va a aparecer junto en árboles. En cuanto a o resto de la población que no está en contacto geográfico, va a tener monofilia. Vamos a ver un ejemplo de ese tipo de introgresión más compleja. En los sapos de América del Norte, en este grupo complexo bufo americano de América del Norte, posee 4 especies: bufo americano, Burghausi, terrestris y fowleri. Vamos a centrarnos en bufo terrestris y bufo fowleri. Aquí tenemos las distribuciones. O bufo terrestris na porción sur de América del Norte, suroccidental, y un bufo fowleri na porción central sur, y esas dos localidades que marqué ahí en vermelho, es una área de contacto entre las poblaciones de esas dos especies. Entonces, una árbol mitocondrial de estos sapos va a recuperar perfectamente un bufo americanum, un bufo Burghausi. Porém, o bufo fowleri y el bufo terrestres aparecen misturados. Aquí haciendo un zoom de esa parte de embaixo de árboles. O bufo fowleri do sul posee hibridización con el bufo terrestris en esa área de contacto. En cuanto a las poblaciones de bufo fowleri del centro y del norte, ellas permanecen monofiléticas. Entonces, bufo fowleri se presenta parafilético y bufo terrestris monofilético. Un caso de hibridización múltiple es cuando las lineajes se tornan fixas. Digamos, esos híbridos comienzan a se cruzar con la prole y generan más híbridos y más híbridos, y es una hibridización entre múltiples especies. Entonces, este es el caso más difícil de reconocer a introgresión mitocondrial, porque no tengo cómo saber cuál es el origen de esa, cuál es la especie más, digamos, de esa árbol. Este tipo de introgresión mitocondrial fue observada en los besouros también de Havaí. Aquí vemos una hipótesis sistemática de Homopterus, en la cual se demuestran 5 grupos morfológicos bien diferentes cuanto a genitalia. En la árbol mitocondrial de estos besouros, no fue posible recuperar los grupos morfológicos, que estoy marcando ahí con setas. Los autores del trabajo ya hicieron, digamos, aquí en la izquierda, en la derecha del árbol, ellos unieron los grupos morfológicos, demostrando que son polifiléticos. Por ejemplo, aquí el dicor de preto, él aparece aquí encima y aparece aquí embaixo. O mismo para los otros grupos. Entonces, árbol mitocondrial no refleja a sistemática del grupo.
Y a diferencia de los grilos, árbol nuclear tampoco va a recuperar los grupos morfológicos. Esto acontece, explicado por los autores del archivo, como una hibridización múltipla. Digamos, en esas islas del Pacífico, las especies, no existe hibridización de una especie con otra, sino múltiples especies hibridizándose. Bien, otro tipo de incongruencia, ya hablamos de introducción mitocondrial, otro tipo de incongruencia que proveen de las características evolutivas de los genes es la separación incompleta de las linajes. Esto se debe a que existen diferentes, para un mismo gen, existen diferentes eventos de coalescencia para una misma filogenía. Aquí tenemos un árbol de gen de tres especies, A, B y C, en la cual el evento de coalescencia puede ser aquí como marcado en vermelho entre A y B en un determinado tiempo. Puede ser aquí como marcado en vermelho entre A y B, porém en un tiempo mucho más antiguo. O inclusive ese tiempo de coalescencia puede ser entre B y C, no tiene nada a ver con A. Entonces, cada gen tiene su propia historia evolutiva. Eso provoca una separación incompleta de las linajes dependiendo del tipo de gen, si es un gen mitocondrial nuclear, y del gen en sí que estamos observando. Una separación incompleta de linajes puede recuperar este tipo de árboles, en la cual A, B y C es una politomía no resolvida. Mas generalmente los pesquisadores utilizan más de una muestra, o sea, más de un ejemplar por especie, y pueden tener casos así, en la cual la especie A, distribuida en las áreas 1 y 3, se presenta parefilética porque no incluye a especie B. Es un tipo de separación incompleta. Otro tipo de separación incompleta, la especie A, o taxon A, no siendo polifilético. Aquí tenemos la especie A en la área 1 y 2, mas a la área 3 está más relacionada con C. Este tipo de separación incompleta fue bastante estudiada en los ciclídeos del lago Malawi. No sé si conocen, mas es el lago de África. Es uno de los lagos con más especies de ciclídeo en el mundo. Tiene más de 300 especies distribuidas en 13 géneros. Y aquí vemos para este género en específico, el Abetropius, una gran politomía de sus especies. Otro estudio también de los mismos ciclídeos del lago Malawi demostró que para este haplótipos, aquí las letras en latín son haplótipos, aparecen varias politomías en ese árbol, que está demostrando la separación incompleta de las linajes. Esto acontece porque la especiación, de alguna forma, la ocorreu antes de la diferenciación genética. Y el caso de las especies peripátricas, también puede recuperar árboles separados incompletamente. Aquí tenemos a especie A y a especie B. La especie A tiene amplia distribución, vamos a hablar de área 1 a 4, y la especie en la área 5, por especiación peripátrica, surge la especie B. Entonces, en este caso, la especie B va a ser monofilética, como se marca aquí, porém la especie A va a resultar parafilética. Este tipo de separación incompleta fue registrado en las arañas de América del Norte, del género Neschicus.
Aqui se vê a distribuição de Nesticos nimus, que é a espécie parental ampliamente distribuída por dois estados, e Nesticus carolinensis é mais endêmica e restringida ao outro lado da montanha, que esse traço aqui. Então, é um caso de especiação peripátrica. Estas espécies são bem diferentes morfologicamente. Porém, na árvore mitocondrial, aqui o carolinensis, que é a espécie menor, peripátrica, ela aparece monofilética, porém o mimus, ela se apresenta parafilética. Aqui um caso, então, de separação incompleta de linhagem. Um dos grandes problemas para os pesquisadores é distinguir entre separação incompleta e introdução mitocondrial. Nos dois casos, os táxons aparecem misturados. Porém, na separação incompleta, os táxons não necessariamente são da mesma área. En cuanto a la introducción mitocondrial, como tínhamos falado, son especies simpátricas que se hibridizan, entonces elas van a estar en la misma área. Ese es un dos sinais que los pesquisadores van a procurar para reconocer si es una separación incompleta de lineajes o una introducción mitocondrial. Un tipo de separación incompleta, un ejemplo, fue observado en un pardal norteamericano do gênero Sonotrichia, parente do chico-chico brasileiro. Bem, aqui temos várias espécies, mas vamos a prestar atenção em Sonotrichia leucophrys, que se encontra no oriente de Norteamérica, y que no posee contacto con estas otras especies. Porém, na árvore nuclear, ela aparece junta, numa grande politomia, aqui marquei com setas o leucophrys. Ela não aparece separada como um grupo monofilético, sino está separada completamente junta con las otras especies con la cual no tem contacto geográfico. Ese es un caso de separación incompleta de lineagens. Bem, aquí, pasando para otro tópico de las incongruencias entre árboles de genes y de especies, pasamos a problemas que ya no provén das características evolutivas de los genes, sino da delimitación de las especies. Muchas veces fallas por parte de los pesquisadores, a pesar de los pesquisadores que dedican su vida a esto, muchas veces esas especies no poseen diagnosis, ellas son muy parecidas morfológicamente, entonces no cumplen los requisitos de diagnosticabilidad y monofilia recíproca. Entonces se forman los complexos, los pesquisadores a veces forman complexos de especies, digamos, adverten que esas especies son diferentes, porém son iguales, es una cosa un poco confusa, ¿no? Entonces, esa incongruencia que ven dada por la delimitación de especies, tenemos cuando hay una superestimación del número de especies, digamos, una misma especie que es dividida erróneamente en varias especies. Vamos a ver dos ejemplos de este tópico, que é o polimorfismo e a variação geográfica. Bem, o polimorfismo é um tipo de polimorfismo, é o também conhecido dimorfismo sexual, que pode ser visto em vários grupos de animais, em borboletas, em répteis, em aves, em peixes, em mamíferos. Também existe dimorfismo com a idade, o juvenil é diferente do adulto, isso se vê muito em peixes. Por exemplo, a espécie que vou estudar a filogeografia, que vou explicar no final, os machos adultos, eles apresentam tubérculos
Porém, essa é a única, é uma das poucas características diagnósticas que está só no macho adulto. Es un tipo de polimorfismo, polimorfismo. Entonces, en un árbol de genes, como es una variación intraespecífica, ese polimorfismo, es una variación simpátrica, porque esas populaciones, que a gente llama de especies diferentes, ellas mantienen un flujo cénico, ¿no? Es obvio, porque si no serían especies diferentes. No poseen isolamento reproductivo, entonces son la misma cosa, y ellas en árboles van a aparecer juntas, digamos, misturadas. Por ejemplo, aquí A y B, la misma área geográfica, ellas aparecen misturadas porque en la realidad son la misma cosa. Bem, acho que o caso do polimorfismo é um dos casos mais simples de entender. Vamos para el caso de variación geográfica. La variación geográfica también fue llamada por los pesquisadores como razas o subespecies, antiguamente, ¿no? Por Eichmann. Los antiguos pesquisadores ya advertían que existía una variación con la distancia. Entonces, dividían la especie en razas o subespecies. Por ejemplo, esas razas o subespecies geográficas siguen manteniendo flujo génico. Entonces, en el mismo caso que lo anterior, ellas van a aparecer misturadas en un árbol de genes, como se ve aquí. Por ejemplo, aquí, la diferencia es que van a ser de áreas diferentes, ¿no? Por eso son variaciones geográficas. Un tipo de variación geográfica fue registrada en las colidoras del Brasil, del género Colidoras. Aquí tenemos Colidoras palliatus y Colidoras ehardi. Vamos a hacer un zoom de esa parte inferior del árbol. Colidoras palliatus incluye filogenéticamente a Colidoras ehardi, y la distancia genética no es muy grande, es apenas una distancia considerada de una variación geográfica. Entonces, los autores aquí del archivo consideraron que es una misma especie, Colidoras palliatus, y Colidoras ehardi sería un sinónimo junior. Otro tipo de variación geográfica se dan en los limpavidrios, esos cascudos tan diversos, con tanta diversidad de especies del Brasil, del género Rhineloricaria, que un de mis grupos de favoritos de estudio. Esta foto fue tirada por mí, como una especie que estoy describiendo a años, ¿no, Paulo? Árbol mitocondrial de Rhineloricaria. Aquí tenemos dos especies, a Platiura y a Wolfei, que las poseen distancias genéticas, por ejemplo, no tan grandes como a distancias genéticas con otras especies. Entonces, como son muestras alopátricas, los autores de este estudio de DNA barcoding consideraron que son variaciones geográficas de la misma especie. Así, no estoy lembrando más esta Platiura, que una está en un extremo de la vacía amazónica y a otra está en otro. Entonces, tiene una distancia geográfica muy grande considerando la vacía amazónica. Entonces, es entendible que el ambiente va a afectar, la selección va a afectar el fenótipo de esa especie. Porém, como ellas mantienen flujo génico, no poseen digamos, esa distancia genética va a estar equilibrada. Lo mismo para Wolfei. Bien, y otro tipo de incongruencia que existe en la delimitación de especies es un caso contrario de las anteriores, que cuando existe una subestimación del número de especies. En este caso, varias especies son colocadas bajo un mismo nombre. Es el caso de las especies crípticas. Entonces, las especies crípticas, según la definición de Duperegaray en 2013,
Es muy simple, son apenas especies que son morfológicamente muy similares y no diagnosticables. Entonces, la evidencia primaria que aparece en usuarios de pesquisadores cuando ven un árbol de genes es a una gran distancia genética entre amostras de la misma especie. Esto hace a esos pesquisadores sospechar de que están ante un caso de especiación críptica. Cuando esa distancia es igual o mayor que a distancia genética entre dos especies morfológicamente bien diferentes, es un tipo de evidencia que aparece primero en los árboles. Entonces, los pesquisadores aquí van a salir corriendo, procurando la anatomía, procurando un comportamiento, una ecología, cualquier tipo de evidencia secundaria para sustentar esas especies. Un tipo de evidencia secundaria es demostrar el isolamiento reproductivo a través de la simpatría. Digamos, si esas especies ocurren en la misma área, como en el caso del taxon A, que está en la área 1, y ella posee una grande distancia genética, entonces, muy posiblemente ellas sean especies crípticas. Este es el caso de las borboletas de América del Sur, del complexo Astraptes, que fue uno de los primeros casos publicados de especies crípticas, justamente por Hebert, quien fue, junto con otros autores, fue quien concilió y animó a los pesquisadores a usar el DNA barcoding, el gene mitocondrial citocromo oxidase 1, como una buena herramienta para identificar especies. Aquí, si ven árboles no está muy feliz, eso para mostrar que estos dimorfótipos de larvas, Hebert él consiguió separar perfectamente mediante barcodes en un árbol mitocondrial. Otro tipo de caso de especiación, otro caso de especiación críptica, también en Rhineloricaria, en ese cascudo de rimpavidros. Aquí a Rhineloricaria heteróptera, es la que marqué aquí con maceta, y que inclusive los autores del archivo ya marcaron en vermelho, haciendo una advertencia de que es una especie críptica, porque la posee, como vemos aquí, una profunda distancia genética, inclusive pertenece a clados diferentes, no son especies en más, como los ejemplos que estábamos viendo hasta ahora, y esa distancia genética es mayor que o que a él les consideraron como una variación geográfica, entonces fue más una evidencia para decir que es una especie críptica, que esas dos son especies crípticas. Ahora existe un problema en la designación de especies crípticas, que cuando están en alopatría. Cuando están en alopatría no existen evidencias de isolamiento reproductivo. Entonces aquí ven la pregunta que va a tirar el sono de los pesquisadores. ¿Son especies crípticas o es una variación geográfica muy marcada? Aquí tenemos el taxon A, está en la área 1 y 2, y ella posee distancias genéticas grandes, mayores que a los otros taxons. Porém, como están en áreas separadas, siempre va a estar esa duda. ¿Será una variación geográfica? ¿Será que yo describo a especie y no es eso? Bien, este caso fue registrado también en corridoras. Por ahí aquí vamos a ver otra parte de árboles que mostré anteriormente. Corridoras natereri, tem as amostras, aqui os exemplares do Paraíba do Sul e da Baía do Guanabara, daqui da Bacia do Suruí. Elas são uma espécie bem diferente da Bacia do São João e de Itaúnas, em Bahia. Então, estas duas são espécies crípticas.
Outro tipo de especiação críptica foi registrado nas RAS do Brasil, do gênero Arcobomer. Aqui, Arcobomer passarelli, ela tem uma espécie críptica no estado do Espírito Santo e outra no estado do Rio de Janeiro, com uma distância genética de 13%, que é maior que o 10% considerado para o gênero, para outras espécies do gênero. Outro tipo de evidências secundárias, esse tipo de evidência que os pesquisadores procuram depois de ver a distância genética, é a posição filogenética que ocupam essas linhagens divergentes. Por exemplo, aqui, o taxon A, ele aparece em clados diferentes. Então, essa é uma evidência mais para dizer que são espécies crípticas. Tanto, digamos, voltando al anterior, tanto si aparecen en la misma área, aquí aparecen en clados diferentes, por ende son simpátricas, y aquí en clados diferentes y son alopátricas. Tanto faz si son simpátricas o alopátricas, si ellas aparecen en diferentes clados, y no cabe duda que son especies diferentes, no están relacionadas filogenéticamente. Un ejemplo de este tipo de que aparecen en clados diferentes fue registrado en las pipiñas de América, del género Anthus. Bom, no está muy buena esta parte de árboles, mas aquí lo que estoy marcando una Z, o Anthus similis, ese pasariño que mostré ahí, que le aparece en clados bien distantes. Entonces, estas dos especies serían especies crípticas, especies morfológicamente similares, porém genéticamente muy divergentes. Otro caso de especies crípticas en clados diferentes fue registrado en un corvo común, el tan conocido corvo común, el Corvus corax. O corvo común, él tiene una distribución, como vemos aquí, holártica, tanto en la región paleártica como neártica. Y en la región tropical ocurre otro clado, que es este Chihuahuan raven, que otro clado que pertenece a Corvus cryptolecus. Vamos a ver a árbol mitocondrial de Corvus. O Corvus corax, aquí va a aparecer siendo polifilético, en lo cual el clado holártico aparece separado del clado californiano. Ese clado californiano él está más relacionada con otro grupo de especies de Corvus cryptolecus. Entonces, finalizando, cómo este tema de presentación, árboles de genes y sus limitaciones no estudio de biodiversidad, he inserido en la minha tesis. Es muy importante el entendimiento de este tema para mí, ya que repasando los objetivos de mi tesis, estoy pretendiendo delimitar, mediante secuencias Barcode, las especies de Astyanax, especialmente las especies de Astyanax del estado de Río de Janeiro y Minas Gerais, establecer las relaciones filogenómicas de estas especies. Para esto ya tengo, justamente ahora estoy alineando un total de 53 mitogenomas, para finalmente establecer las relaciones filogeográficas de Astyanax queronolepis. Yo escogí esa especie ahí dentro de las 7 especies que están en el Río de Janeiro, porque fue a más mostrada durante las coletas y con la cual posúo más material para un estudio filogeográfico. Esta Astyanax queronolepis, ella permaneció escondida durante más de un século. Ella fue descrita relativamente reciente, en el 2019,
Quando os pesquisadores estudaram a verdadeira identidade das Tiana steniatus, colectado por Darwin, quando ele visitou a região dos lagos, a região do Macaé, aí no Rio de Janeiro, ele descreveu o Astiana steniatus. Então, os autores desta nova espécie redescrevem o Astiana steniatus e descrevem a nova espécie Astiana lepis. Como você vê aqui, elas são muito similares. Então, a distribuição de Astiana steniatus fica restringida para a porção ocidental para a porção oriental do Rio de Janeiro e para o norte, para o estado do Espírito Santo, que são aqui os pontos amarelos. E a nova espécie ela fica restringida para a Baía do Guanabara, a Baía da Ilha Grande e a Baía do Ubatuba, no litoral do norte de São Paulo e sul do Rio de Janeiro. A árvore mitocondrial que hallaron os autores de esta nova espécie deve ter sido uma das primeiras coisas que apareceu, que foi essa distância genética enorme da nova espécie, diferente do Astiana steniatus, que está aqui embaixo. Então, essa nova espécie, Astiana askeronolepis, ela está mais relacionada com as espécies de Deuterodon, um gênero afim dessa região da Ribeira do Iguape, más que con Astiana steniatus, como se creía, ¿no? Mini árbore mitocondrial preliminar das especies de Astianax, de más de 300 secuencias Barcode, demostró también la misma cosa, que hubo 30 exemplares de Duqueronolepis, eles aparecen más relacionados con las especies de Ribeira do Iguape, que con Astiana steniatus, que aparece aquí embaixo, que marqué con un círculo azul. Entonces, la distribución de Astiana steniatus, desde su descripción en 1842 por Jennings, otro Jennings, hasta el 2019, que fue descrita o Queronolepis, era todo considerado la misma especie de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais y Espíritu Santo, até pelo meu orientador, Felipe Melo, que le estudió esta especie en su tesis de doctorado. O Steniatus era una especie abundante, ampliamente distribuida en estos 4 estados. Entonces, meu estudio filogeográfico, en principio, hasta el 2019, iba a ser en esos puntos ahí. Porém, agora cambió porque va a ser solo do Astiana askeronolepis, considerando que son especies, que Queronolepis y Steniatus son entidades evolutivas diferentes. No faz sentido hacer una filogeografía de taxons no relacionados. Entonces, aquí tenemos la distribución actual de Queronolepis y de Steniatus, segundo o meu estudo, ¿no? Lo que mostré anteriormente era de Silva y colaboradores. Entonces, el estudio filogeográfico de Astiana askeronolepis, que va a ser feito por mí, está configurado de esta forma, con puntos, localidades nas bacias da Baía do Ubatuba, da Ilha Grande e da Baía do Guanabara. Aqui temos a Serra do Mar, e os pontos azuis é a outra espécie, o Steniatus, que ela ocorre no Paraíba do Sul. Bem, obrigado aos professores, obrigado ao PPGSO por me dar a oportunidade de continuar meus estudos aqui no Brasil, e obrigado a todos os alunos e pesquisadores e técnicos que estão puxando a carroça para, no meio desta pandemia, a pesar de tudo, continuar com meus estudos. Muito obrigado por tudo.